alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, le reclamó a China que modifique las leyes que violan los derechos fundamentales en el Tíbet, nación independiente sometida al régimen comunista desde los tiempos de Mao Zedong. Lo mismo le pidió para la provincia de Xinjiang, donde la mayoría musulmana uigur denuncia abusos generalizados. En el caso del Tíbet, el pronunciamiento coincide con una fecha clave, el 10 de marzo de 1959. Ese país de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, asentado sobre las montañas más altas del planeta, resultó víctima de una represión brutal contra el levantamiento de su pueblo. Desde entonces, el asedio ha sido constante. Antes de la invasión, el Tíbet tenía un gobierno soberano, una bandera, una moneda, un sistema postal, lengua propia. Desde hace más de 6 décadas, 1.200.000 tibetanos se han convertido en marginados en su propio país, sometidos a un sistema que obligó al Dalai Lama a vivir en el exilio. La observación de Turk coincide a su vez con la declaración de la 9ª Conferencia Internacional de Grupos de Ayuda al Tíbet, realizada entre el 22 y el 25 de febrero en Bruselas, la capital de Europa. Asistieron 170 delegados de 40 países, entre ellos el director general de CADAL, Gabriel Salvia, y el lama Marco Antonio Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet México, una de las instituciones educativas y culturales pro-Tíbet más antiguas e influyentes de América Latina. Tony, ¿cuál sería el resumen, digamos, de la conferencia y de este posterior pronunciamiento de parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Bueno, en primera instancia, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas observaciones vinculadas a esta reunión internacional de grupos de apoyo al Tíbet. Como bien mencionabas, es la 9ª edición de la misma. Comenzaron a finales de la década de los 80 como iniciativas promovidas por la Administración Central Tibetana en el exilio con el propósito de crear redes de apoyo y de información en torno al problema del Tíbet. Como también señalabas, Tíbet fue históricamente una nación independiente y soberana que en 1949-1950 fue ilegalmente ocupada por los ejércitos de la República Popular China, en aquel entonces bajo pues la dirección del fundador de la República Popular China, Mao Zedong, ¿verdad? Y que desde esa fecha hasta el día de hoy, pues desgraciada y trágicamente ha sufrido uno de los genocidios étnicos y culturales más devastadores y al mismo tiempo más prolongados de la historia moderna en general. Así que en esta reunión, en donde se dieron pues cita 170 delegados de más de 42 países, se discutieron temas vinculados al problema del Tíbet. Pero dos problemas se acentúan como fundacionales. Uno tiene que ver con un nuevo sistema educativo que llaman colonialista, que la República Popular China ha implementado en la meseta tibetana desde hace aproximadamente 5 años, en donde toma a los niños desde una edad muy temprana, los extrae de su entorno familiar, de sus hogares, en internados, en donde se les sujeta a un condicionamiento y una ideologización china, con el propósito de cineizarlos y a través de este medio, al arribar a su mayoría de edad y reinsertarlos de alguna manera en el contexto de la cultura tibetana, hacerlos ya del todo y completamente afines a la cultura china y del todo distantes y ajenos a su propia cultura, que es la tibetana. Nosotros contemplamos esto como una grosa violación a los derechos humanos del pueblo tibetano, entre ellos su derecho a mantener su identidad cultural y lingüística, ideológica naturalmente, y bueno, se elaboró dentro de la carta petitoria que sale de esta reunión una petición a organismos internacionales para que se defienda pues la libertad educativa, específicamente la posibilidad de enseñar en la lengua tibetana a los tibetanos dentro de el Tíbet, que por cierto no solo corresponde a lo que los chinos hoy llaman la región autónoma del Tíbet,
que representa un fragmento del territorio histórico del Tíbet, que en realidad implica o posee un tercio del territorio actual de la República Popular China. Este es un elemento. Otro elemento tiene que ver con la preocupación que existe en torno a la tan acelerada degradación ambiental vinculada al tópico del calentamiento global en la meseta tibetana. En la meseta tibetana la temperatura ha incrementado en los últimos 20 años más de 3.5 grados centígrados. Esto es casi 2,5 veces lo que pues diferentes organismos marcaban como alarmante o como frontera que no debía de pasarse en términos de temperatura para el planeta en general. Al Tíbet se le llama el tercer polo porque contiene las reservas de agua dulce más importantes de toda el Asia. Y bueno, hay un proceso muy acelerado de derretimiento de los glaciales en Tíbet, de los que se extrae o adviene el agua que nutre a todos los ríos del Asia y da de beber a más de 5,000 millones de seres humanos. Y los chinos pues están muy interesados en captar esa agua, ¿verdad? Y en administrarla a través de presas y de diferentes medios para su población, para control del Asia en general. Estos son dos temas que nos interesan mucho, como también la sucesión futura del Dalai Lama, que naturalmente no deseamos tenga nada que ver con una decisión política de China y pueda ejecutarse a la manera tradicional, acorde a los propios deseos del actual Dalai Lama. No fue casual entonces que Xi Jinping fuera el primer presidente de China en visitar el Tíbet en 1990. Evidentemente hay mucho interés en los recursos naturales. Por supuesto, la razón primaria por la que China anexó al Tíbet en 1950 es, por un lado, por su territorio. No olvidemos que Tíbet es una nación que contaba históricamente con 2,250,000 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Esto es, la gente a menudo concibe al Tíbet como una nación pequeñita en el corazón del Asia. No es el caso, era una nación con un territorio muy extenso. Una nación que los chinos denominaban el territorio del tesoro del oeste, precisamente por la enorme riqueza en recursos naturales que tiene, forestales, en recursos biológicos, minerales. Por dar un ejemplo, las concentraciones más importantes de litio del mundo están en la meseta tibetana. Las concentraciones más importantes de metales raros, indispensables para la tecnología electrónica contemporánea, están en la meseta tibetana. En Tibet hay uranio, en Tibet hay petróleo. Y no solo eso, tiene las reservas de agua, insisto, más importantes de todo el Asia. Tíbet significa tesorería en chino, tengo Como entendido. el cofre de tesoro del oeste. ¿Qué es la revolución del libro blanco? El libro blanco fue un texto elaborado por el gobierno chino en donde redactaban una serie de justificantes primariamente de orden histórico en torno a lo que ellos planteaban como la pertenencia de Tíbet a la República Popular China y a China históricamente. Así como ellos elaboraron este libro blanco, la Administración Central Tibetana en el Exilio también elaboró un libro blanco como respuesta al mismo, en donde se clarifican todos estos puntos. La realidad es que desde la perspectiva del derecho internacional no hay controversia. Es del todo y absolutamente claro que por lo menos hasta 1950 Tibet había sido históricamente una nación independiente y por lo tanto una sujeta a una ocupación ilegal. Y en plan de entender, ¿cómo se instrumenta la política de la vía media? Bueno, la propuesta que el Dalai Lama plantease a final de la década de los 80 y principio de la década de los 90 para intentar encontrar una resolución negociada al problema de Tíbet es una denominada la propuesta del camino medio. Y esa propuesta del camino medio lo que pretende es armonizar tanto los reclamos de Tíbet o de el pueblo tibetano o de el Dalai Lama ahora en el exilio, como los intereses de la República Popular China. Esto es, no reclamar la independencia de Tibet de la República Popular China, pero reclamar la autonomía del Tibet dentro de la República Popular China. Una autonomía genuina que le permita a los propios tibetanos contar con los puestos claves en la administración tibetana,
¿verdad? Que les permita elegir el tipo de modelo educativo que deseen implementar, no necesariamente el chino dentro de su territorio, y que les permita implementar políticas que como resultado propicien el rescate y el florecimiento de la cultura y civilización tibetana. Evidentemente, esta propuesta que se ha visto sujeta a una serie de rondas de negociación con la República Popular China, que se suspendieron hace unos 5 años aproximadamente, pues no ha avanzado, dado el hecho de que los chinos no quieren dar concesión alguna a los tibetanos en torno a lo que ellos ya hoy contemplan como una parte integral de su territorio y que están determinados a integrar también cultural y lingüísticamente a la República Popular China. Hablamos del sometimiento de niños en edad escolar, pero también hay presos políticos en el Por Tíbet. supuesto, de hecho, así como sucede en Xinjiang con la población uigur, en Tibet desde 1950 a la fecha se han levantado algunos de los campos de concentración y de trabajos forzados más grandes del mundo. Así como en Xinjiang hay campos de concentración que tienen más de 1 millón de presos, en Tibet hay campos de concentración que tienen decenas de miles de presos. Presos políticos, evidentemente. Porque en Tibet uno puede ir a la cárcel sin ningún tipo de juicio, ¿verdad? Simplemente por tener en casa una fotografía del Dalai Lama. Tony, ¿cómo es la vida cotidiana en el Tíbet, para que se entienda? Bueno, primero, la vida de los tibetanos es una vida segregada. ¿Por qué? Porque todas las oportunidades importantes de desarrollo económico y social se concentran en la población colonial china en Tibet, la población Han, ¿sí? Los tibetanos son vistos como ciudadanos de segunda y por lo tanto no tienen grandes oportunidades de desarrollo económico. Y cuando las logran, cualquier comentario, cualquier afirmación o adhesión al Dalai Lama es suficiente para que les retiren el cargo público y los veten de tal manera que no puedan volver a trabajar a lo largo de su vida. ¿Sí? Como un ejemplo del estado de desesperanza por el que transitan los tibetanos en Tibet, a la fecha se han dado más de 150 autoinmulaciones. Eso quiere decir personas que se prenden fuego como un último recurso para llamar la atención de la comunidad internacional en torno al estado de deterioro que hoy impera en Tibet, particularmente para el pueblo tibetano en general. China pretende incrementar su gasto militar en un 7,2%, que esto es más que el Producto Bruto Interno, mirando a Taiwán más que todo, pero supongo que esto también preocupa en el Tíbet. Por supuesto, los chinos tienen bases nucleares en Tibet, tienen bases en la frontera con India, con el armamento más moderno del arsenal chino, aviones jets, helicópteros, todo lo que puedan imaginar, y efectivos militares que ascienden a más de 350,000 soldados, para una población no mayor de 5 millones de tibetanos. Eso da una idea del estado de paranoia que China tiene en Tibet, ¿no? En 2025 se cumplen 90 años de su santidad Dalai Lama. ¿Cómo piensan que será el año próximo? Bueno, el Dalai Lama ha afirmado que piensa vivir hasta los 100 o 110 años, esperemos que así sea, ¿verdad? Pero también es cierto que su santidad el Dalai Lama se ha venido haciendo grande. Yo pienso que dentro de un par de años muy probablemente vea su actividad pública muy disminuida porque ya tendrá un estado frágil de salud, ¿verdad? Pero todavía lo veo lúcido, consciente y muy comprometido con la causa del Tíbet. ¿Cómo se maneja en el mundo la causa del Tíbet? Es decir, ¿es vertical? ¿El Dalai Lama indica lo que hay que hacer? ¿O No, cada...? en realidad es una causa democrática que es defendida por una miriada de organismos, instituciones, agrupaciones e individuos que conciben digno el reclamo tibetano de el respeto a sus derechos humanos y garantías individuales y especialmente la posibilidad de conservar su cultura y civilización. ¿Se sienten arropados por la comunidad internacional? Pues mira, han habido momentos
a lo largo de los años en donde la causa del Tíbet se hizo importante y popular, pero creo que tenemos algunos años en donde, desgraciadamente, creo que la causa del Tíbet ha empezado a perder interés internacional. Una de las razones siendo que a lo largo de todos estos años de lucha no se han visto avances importantes en esta causa en el propio Tíbet. Y al mismo tiempo China se ha hecho hiper afluente e hiperpoderosa, por lo que su capacidad de cabildeo, ¿verdad? A nivel internacional también se ha hecho pues muy, muy eficaz. Tony, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar en su programa siempre. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.